Zona este del bosque World sea. El mago santo Jura se encontraba avanzando por su propia cuenta entre los árboles de forma serena pero alerta. Sé que estás ahí, sal de una vez. Gracias a su vasta experiencia el mago dio fácilmente con una presencia en sus alrededores. Antes de revivir respuesta alguna el suelo a sus pies comenzó a moverse. Diablos, en un rápido movimiento y usando su propia magia evitó ser tragado por la tierra creando pilares de roca a su alrededor. Con su enemigo localizado rápidamente creó nuevos pilares que se lanzaron al ataque a gran velocidad. Impresionante, en serio, el ataque se detuvo a menos de 1 metro del rostro de Oteye el cual se defendió con una barrera mágica. No esperaba menos de uno de los 10 magos santos. Cuando el ataque del mago santo perdió fuerza bajo su mano deshaciendo su escudo, al igual que usted yo también soy un usuario de magia de tierra. Cuando dos magos con los mismos elementos se enfrentan, ¿qué es lo que determina al ganador? Por alguna razón todo el tiempo en el que hablaba lo hacía con una sonrisa en el rostro. Jura optó por tomar una posición de pelea adecuada para el uso de su magia. Eso es simple, aquel que mejor controle su poder mágico, al igual que aquel con los ideales más fuertes. Incorrecto. El vencedor como siempre, será aquel que controle el dinero. En serio, terminó con la frase aparentemente característica de su actitud sin siquiera cambiar su rostro, algo que alteraría a más de uno. El mago santo demostraba un desdén de preocupación en su mirada mientras analizaba cuidadosamente a su oponente. A pesar de su apariencia debe ser un ser muy peligroso, pero si Naruto no pudo con él debo de ser capaz de derrotarlo. Terminó viendo en otra dirección, una en la cual no podía decir que estuviera viendo algo en particular, más bien era guiado por su instinto. Algo no está bien, tengo un mal presentimiento. Lado sur del bosque con Uki y Erza. La maga estelar de Fairy Tail y Vicky habían caído en un cómodo silencio el cual permitían por su lado a una cuidar del sueño de su compañera y al otro revisar los datos que tenía sobre sus enemigos para poder estar más preparados. Lucky. El fuerte grito con el que fue llamada puso en alerta a la rubia. Con movimientos desesperados la chica giró la cabeza de lado a lado un poco asustada de que tal vez un enemigo les había encontrado. Lucky aquí arriba. El último grito finalmente puso la atención de la chica en el cielo, donde pudo divisar una silueta que ya le era muy familiar. Natsu. Acompañada por una sonrisa se alzó para ver la llegada de su amigo el cual era traído por su confiable amigo peludo. ¡Qué bien! Pudiste rescatar a Api, estoy aliviada. Se podía ver en la mirada de la chica que su alivio era solemne más cuando intercambió sonrisas con el gato alado. El dragón Slayer se acercó un poco apurado a su amiga para después colocar su mano sobre el hombro de esta. Lucky, ¿están bien? ¿Cómo está Erza? Se veía consternado pero no pareciera que fuera a causa del estado de salud de sus compañeras, había algo más. Lucky cambió su sonrisa alegre por una más discreta mientras giraba su cabeza para ver a la pelirroja que aún yacía en el suelo respirando con tranquilidad en su sueño. ¿Estamos bien? Hace poco que Wendy terminó de curar a Erza pero, hizo una leve pausa mientras volteaba a ver al hombre de Blue Pegasus el cual le regresó una mirada cargada de preocupación para después voltear a ver al bosque a su alrededor. Cuando terminó de curarla salió muy apresurada diciendo que debía buscar a Naruto. Tratamos de detenerla pero fue muy rápida mientras se desplazaba por los árboles. Claramente son hermanos. Natsu no sabía si sentirse aliviado o preocupado por la noticia, pero al menos Heyal no había encontrado a Erza. Si realmente la estuviera buscando ya debería de estar cerca de aquí. Se quedó pensativo un par de segundos, algo raro en él, pero la verdad era que aún no terminaba de creer que ese sujeto estuviera de vuelta. Maldición, son demasiadas cosas en poco tiempo. Al mismo tiempo en el extremo oeste del bosque, el grupo conformado por Gray, Leon y Sherry seguía los pasos del sabio de Fairy Tail el cual iba delante de ellos con una considerable distancia. Gray, dime algo. El peliplata llamó la atención de su antiguo compañero de entrenamiento en voz baja. ¿Ese sujeto suele ser así? Ya sabes, tan letal. La verdad es que se le había ocurrido una palabra diferente y más acorde con lo que había visto antes, pues la escena de la muerte de Razer aún se repetía en su memoria. Por su parte el mago de hielo de Fairy Tail prefirió mantener la boca cerrada mientras endurecía la mirada. Lo que vio no le había gustado para nada. Puedo entender que Naruto se enojara con esos sujetos por lo que nos hicieron pasar. También puede entender que lo que hizo fue para salvarnos a mí y a Leon. Apretó los puños con ligera fuerza mientras ponía la mirada sobre el rubio que iba unos metros delante de él, tan serio y calmado como lo había visto actuar ya en varios trabajos, pero simplemente, algo no estaba bien. Nunca lo creí capaz de algo así, siendo él pudo haber encontrado otra forma de detener la explosión de Razer sin tener que matarlo. El estrés por pensar tanto comenzaba a provocarle migraña, dándole la necesidad de tener que sobarse la sien izquierda por el dolor. ¡Ah, maldición!
Naruto terminó por dejar de caminar y se giró sobre su propio eje para encarar a sus acompañantes, su mirada serena más que tranquilidad transmitía incertidumbre y cierta malicia. No te pongas a pensar en cosas innecesarias, Gray. La declaración del sabio hizo sudar frío al azabache, pues pareciera que había leído sus pensamientos. Aún hay otros 5 miembros de oración 6 por el lugar, sin mencionar que no hemos encontrado Nirvana. No pierdas el piso. Lo último lo dijo mientras volvía a girarse y continuaba su camino por el borde del acantilado. Sin titubear en sus pasos, al parecer ponía atención en cualquier detalle extraño sobre el bosque. Por su parte, el trío que se quedó atrás estaba al borde de que sus cuerpos comenzaran a temblar. Leon, Sama, ¿qué hacemos? Sherry se colocó detrás del peliplata en busca de un poco de protección ante la situación que ya la estaba aterrando. Después de unos segundos, Gray empezó a caminar siguiendo los pasos del mago clase S, dando una pequeña señal para que los miembros de la Mia Escala le siguieran. No estoy seguro muy bien de qué está pasando, pero lo mejor será terminar con esto lo más rápido posible antes de que algo más pase. Siguió avanzando con paso firme, la mirada fija en el mago frente a él y un terrible nudo en la garganta. De vuelta con Luffy y Natsu. Los dos rubios continuaban escuchando el relato de parte de Salamander y Appy en compañía de la aún durmiente pelirroja. Fue en ese momento que finalmente encontré a Wendy y a Piria. Maldición. La sonora exclamación del pelirosa que terminó por cortar su propia historia dejó fuera de lugar a los otros magos que le escuchaban. Como demonios, no empecé por ahí. Natsu, ¿de qué diablos hablas? Luffy se levantó de donde estaba hincada a un lado de Titania para pararse frente a su compañero, el cual ya se jalaba los cabellos de la furia. ¿Pasó algo más? Salamander frunció el ceño al mismo tiempo que comenzaba a apretar los dientes, demostrando que no le era nada fácil decir lo que tenía que decir. Heyal, el maldito de Heyal está vivo. Terminó con veneno en sus palabras al momento que fijaba su mirada en los alrededores. Oye, espera un minuto. Ibiki se acercó a Natsu exasperado, dejando olvidada su tarea de recabar información sobre Nirvana. ¿Hablas del mismo Heyal que destruyó Era y que por poco mata al antiguo consejo mágico? El miedo era visible en sus palabras y en su cuerpo, reflejado a través de su temblor y el sudor que lo recorría. El dragón Slayer solo asintió con un poco de pesar al recordar detalles que él mismo había olvidado. Giró la vista hasta donde Titania aún yacía dormida sobre la hierba. Así es, además de que por su culpa, casi perdemos a Erza y a Naruto. Espera, Natsu, esta vez fue la rubia la que pronunció palabra usando un tono de voz alarmado pero aún así no muy elevado, al tiempo que ponía sus manos sobre su pecho demostrando su preocupación. No creerás que irá detrás de ellos, ¿verdad? Su voz tembló un poco al final mientras recordaba el estado en que habían terminado el rubio y la pelirroja al final de la pelea contra el desquiciado mago santo de aquel entonces. Es peligroso, sobre todo en el estado en que se encuentra Erza. Además, Naruto anda solo por el bosque si lo encuentra desprevenido. Sus palabras, al igual que su preocupación, fueron muriendo mientras se imaginaba al sabio encontrándose con el mago renegado. Ahora bien, no creo que haya tanto problema en eso último. Natsu conocía lo suficiente a su amiga como para saber lo que se le pasaba por la cabeza en ese momento, causándole una leve gracia e impidiéndole que su molestia llegara a más de lo que ya era. Bueno, yo no me preocuparía por Naruto, él es perfectamente capaz de cuidarse por sí mismo. Vine aquí porque estaba preocupado por Erza. Aún así había algo raro en Heyal en ese momento. Ya con más calma comenzó a pensar con mayor detalle en su encuentro con el peliazul. Esto último tomó la atención de sus 3 acompañantes, en especial la del miembro de Blue Pegasus. ¿A qué te refieres con algo raro? Le picaba la curiosidad, pero la verdad sea dicha, su trabajo era más que nada el de recolectar información para el buen desarrollo de la misión. Salamander adoptó una posición de pensamiento, forzando lo más posible su capacidad cerebral, fastidiándolo un poco. Bueno, ¿cómo decirlo? Realmente parecía estar pasando por un dilema, buscando una forma de explicarse. Era como si no me conociera, al menos esa es la impresión que me dio, aunque eso no impidió que el muy maldito me atacara de buenas a primeras. Juro que si me lo encuentro esta vez le pateo el trasero por mi propia cuenta. Su expresión final fue una mezcla de ira y emoción, dejando confundido a Ibiki, mientras que Luffy reía nerviosa al igual que Appy, pues ellos ya se habían acostumbrado a esta parte del pelirrosa. Sin embargo, un potente estruendo seguido del destello provocado por un enorme pilar de luz interrumpió la conversación de los jóvenes magos, los cuales voltearon a ver el espectáculo de luces que se podía ver a lo largo y ancho del bosque. ¿Qué es esa luz? Appy caminó un poco hasta quedar a un lado de la pierna de su inseparable amigo. Tengo miedo, Natsu. No, no puede ser. Ibiki llamó la atención de los presentes hacia él mientras intentaba no caer presa del miedo. Nirvana.
A la mención del nombre de la despreciable magia un escalofrío recorrió la espina dorsal de los magos de Fairy Tail, haciéndoles empezar a temblar del miedo. Eso quiere decir que, oración 6 ya consiguió su objetivo. Lucky habló aterrada al tiempo que comenzaba a sudar frío. Por otro lado Natsu era el único que no parecía tener la misma idea en mente. No, esto seguramente es cosa de Heyal. En todo momento mantuvo la vista puesta en la torre de magia mientras mantenía sus emociones ahogadas en su garganta y se disponía a responder la pregunta inexistente en el aire. Al parecer es para eso para lo que esos sujetos querían a Heyal. ¿Él sabía dónde estaba Nirvana? ¿O eso es lo que he entendido? A pesar de que todos se veían sorprendidos con esta nueva información, la impresión del gato azul se debía más que nada al nivel de razonamiento que estaba mostrando su amigo. Sorprendente, no cabe duda que Natsu finalmente está usando algo más aprendido de Naruto que no sé pelear. Tenía ganas de bromear sobre esto pero los chistes debían esperar. Ahora había cosas más importantes. ¿Qué hacemos entonces? Debemos ir ahí y buscar una manera de detener esa cosa, no podemos esperar a los demás. Y Vicky respondió rápidamente la pregunta de Aki, demostrando que ya había estado pensado en qué debían hacer. Lucky y Natsu asintieron con perfecta sincronía ante la indicación, demostrando determinación en sus miradas al mismo tiempo que se preparaban mentalmente para la situación desconcertante que se cernía sobre ellos. Está bien, pero, ¿qué hacemos con Erza? Le importaba resolver esta situación como a cualquiera, pero para ella la salud de su amiga estaba por encima de todo. No podemos dejar. ¿Dónde está Erza? Su grito, nada controlado, alertó a los hombres junto a ella haciendo que voltearan a ver el lugar donde la pelirroja había estado descansando solo para revelar que ésta se había esfumado. No puede ser. ¿En qué momento pasó esto? El dragón Slayer inspeccionó los alrededores del claro donde se encontraban lo más rápido que pudo sin dar con rastro alguno del paradero de Titania. Maldición. En este lugar es jodidamente difícil dar con el olor de Erza. Y Vicky no estaba tan alarmado como los otros dos, pero obviamente estaba preocupado. ¿No creerán que escucho todo de lo que hablamos? Y esa pregunta fue todo lo que necesitaron Lucky y Natsu para saber a dónde había ido su amiga. Fue a donde se encuentra Heyal. La maga estelar no terminó de hablar cuando vio al peligrosa salir corriendo en dirección del pilar de luz. Lucky y Api, apúrense, debemos alcanzar a Erza antes de que se encuentre con Heyal. La orden de Salamander salió con un tono que demostraba que no aceptaba réplica ante su mandato. De esta forma los otros tres salieron detrás de él en busca de la maga clase S. Lado suroeste del bosque. Wendy se encontraba de pie sobre la rama de un árbol con su compañera felina a sus espaldas, ambas viendo con atención la manifestación mágica que apareció en medio del bosque a unos cuantos kilómetros de su posición. Charlie, ¿eso es lo que creo que es? La niña parecía un poco asustada ante lo que veía, pues a pesar de todo su entrenamiento nunca había estado en una situación como esta. La felina asintió levemente con la cabeza, sin perder agarre de las prendas de su compañera de gremio. Sí, lo más seguro es que se trate de Nirvana. La peliazul apretó los dientes molesta mientras recordaba lo que había pasado en la guarida de oración 6, maldición, esto es mi culpa. Si no hubiera sido tan egoísta en ese momento, esto no estaría pasando. Podía sentir como un sentimiento de repulsión le comenzaba a estrujar el corazón y poco a poco empezaba a recorrer su cuerpo. Si tan solo yo. Wendy reacciona. Charlie terminó por gritar muy cerca del oído de su amiga, sacándola del mar de dudas en el que se estaba sumergiendo, haciendo que la volteara a ver con sorpresa y una respiración agitada. Entiendo cómo te sientes, pero no puedes quedarte echándote la culpa de esto. Hiciste lo que creíste correcto y ahora debes lidiar con ello. Puso una de sus pequeñas patas peludas en la mejilla de la niña así como su boca dibujaba una amable sonrisa. No te dejes llevar por sentimientos negativos, algo bueno puede salir de esto. Aun si te equivocaste puedes aprender de ello y volverlo a intentar. Esto no es más que otra torre que debes escalar. La última parte fue la que terminó por hacer espabilar a la pequeña dragón Slayer, pues el recuerdo de la frustración que sentía al fallar en su entrenamiento no se podía comparar con el regocijo que sintió al finalmente llegar a la cima. Charlie tiene razón, ya no haya que echarme atrás, todo lo que puedo hacer es seguir adelante. Poco a poco ese sentimiento oscuro comenzó a dejar su corazón y la calma volvió a su espíritu, algo que sin ella saberlo terminó por eliminar la influencia que Nirvana estaba poniendo en ella. Gracias Charlie, finalmente respondió la sonrisa de su amigo con un gesto propio para después volver a ver el pilar de magia con una nueva determinación. La menina se sintió satisfecha con la actitud que tomó la peliazul y volvió a serenarse. Para eso están los amigos Wendy. Ahora qué dices si continuamos con nuestro trabajo y regresamos con buenas noticias para el maestro.
Wendy no necesitaba que se lo preguntaran de nuevo y asintió de manera enérgica al comentario, claro, este es mi primer trabajo importante, no puedo decepcionar al maestro ni a Naru. Detuvo su oración a medias mientras ponía atención a sus sentidos, sniff sniff, este aroma, giró la vista bruscamente a su derecha a un punto en el oeste, no puedo equivocarme, este es el olor de Naruto Nii. Bueno, ya que esperas, Charles tomó la palabra mientras se volvía a colocar en una posición segura en la espalda de su compañera, indica el camino, en el momento en el que extendió sus alas dio a entender que ya no había más que decir. Con una sonrisa y fuego en su mirada, Wendy fijó su vista en la dirección de la que provenía el olor de ese hermano, andando Charlie. Y sin más indicación la gata alzó vuelo, llevando a la niña a su destino. Con Naruto y compañía. Desde la privilegiada posición que tenían el grupo podían apreciar con total claridad el despertar de la magia que se veía a lo lejos, ese enorme pilar significaba que la batalla real apenas estaba por comenzar, maldición, así que ese es el aspecto de Nirvana. Leon reflejaba su desesperación en cada palabra, aunque por suerte para él sabía mantener la cabeza fría o bien podía irse despidiendo de su cordura. Por su parte Gray fijó la vista en el mago clase S de su gremio esperando alguna reacción de este, a más de uno le causaría un escalofrío la sonrisa siniestra que apareció en los labios del rubio que de a poco revelaban sus feroces colmillos. Bien, parece que han decidido ahorrarme la molestia de buscarlos, tomo el cuchillo de combate en su cinturón y lo elevo de manera horizontal hasta que quedarán de una forma paralela a sus ojos, más simple no podía ser, y sin más el sabio salió disparado en dirección de Nirvana dejando a su pequeño grupo detrás. El mago de hielo de Fairy Tail finalmente se veía aterrado, no le quedaba duda de lo que había visto en los ojos de su amigo ya no era simple rabia, se había convertido en una emoción siniestra. Leon, escúchame, espero a que el peliplata se volteara para seguir hablando, debemos darle alcance a Naruto y detenerlo. Leon al igual que Sherry quedaron sorprendido ante la nueva indicación. ¿De qué diablos hablas, Gray? Que no, ese sujeto es de tu gremio. No, Gray interrumpió a su amigo con una voz firme pero un poco triste, no sé qué pasó o si ha sido así desde siempre pero, tragando saliva volvió a alzar la vista hacia donde se había marchado el rubio, ese ya no es Uzumaki Naruto el sabio de Fairy Tail. Espacio mental de Naruto. Mientras el sabio avanzaba hacia la dirección de Nirvana, los Bijous continuaban luchando por hacer entrar en razón al Kyuubi y a su carcelero. Por favor Kurama, para con esto o provocarás una situación de la cual Naruto ya no podrá salir. Por más que Yuki usaba la razón con sus hermanos, sus palabras terminaban en oídos sordos. Maldita sea Kurama, sácanos de aquí, maldita bola de pelos, mascota de los Uchiha, siervo de Madara, rata de campo, saco de pulgas. El Ichibi optó por soltar cuanto insulto se le ocurriera y a pesar de ello no conseguía nada, inclusive se le estaban acabando las ideas. Si esto es por haberme comido tus ofrendas cuando éramos niños, te pido disculpas, ya pasaron más de 1000 años, olvídalo. Suficiente, Shukaku. El Yonbi llamó a su hermano con voz derrotada, viéndose incapaz de encontrar una forma de detener al zorro. Nada de lo que digas servirá ahora, la mente de Kurama está completamente absorbida por la oscuridad. Con esto último son logró que el mapache se calmara y se bajara de los barrotes de su puerta. Con un golpe seco Kokuou dejó ir su frente contra los barandales de su puerta apretando los dientes. ¿Realmente, no hay nada que podamos hacer por Naruto y Kurama? Al igual que la Gombi y los demás Bijous, parecían haberse rendido ante la situación que afrontaban, pero para su sorpresa un nuevo elemento se mostró ante ellos. ¿Pero esto, agua? Al tener la vista baja, Kokuou fue capaz de percatarse de cómo el suelo del espacio mental comenzaba a ser cubierto por el líquido. Gracias a las palabras de las 5 colas los demás pudieron darse cuenta de este hecho. ¿Cómo es esto? ¿Y Soubutime, que es cosa tuya a pesar del reducido espacio que tenía Choume Yotto? Por alzar vuelo para alejarse del agua. Con una mueca de desagrado el Sanbi negó con la cabeza, lamento decir que no tengo idea del porqué de esto, lo que sí puedo decir es que esta no es agua normal. Me lo temía, la simple expresión de la chibi llamó la atención de sus hermanos hacia él. Esta agua es tal y como la describió Kurama en el pasado, poco a poco comenzará a llenar el lugar, representando el nivel de oscuridad en el corazón de Naruto. Si tuvieran, lo más seguro es que el último decreto del 8 colas hubiera congelado la sangre de las otras bestias. Un silencio los rodeó mientras miraban lo que ahora parecían un par de estatuas tanto del Kyuubi como del rubio en el medio de la sala. Entonces, ¿qué pasará si el lugar se inunda por completo? Probablemente debido a su forma de ser. La pregunta de Saiken salió con voz tranquila, aunque bien podría ser que ya se había resignado.
Nadie contestó, tal vez cada uno se imaginaba un desenlace distinto a esta situación, pero la frustración está presente en sus miradas. De todos modos ya me quería morir. Shukaku mantenía la cabeza baja mientras hacía una pequeña bola de arena y la lanzaba contra los barrotes para después mirar cómo ésta caía por debajo del nivel del agua y conservaba su forma. Al menos no es agua normal o ya me estaría deshaciendo. ¿Cómo la llevas, Mata? ¿Vi? Su pregunta fue ahogándose en su garganta mientras levantaba la vista para ver a las dos colas, lo cual no le daba problema pues la puerta de la gata de fuego estaba prácticamente frente a la suya. Lo que sorprendió a aquellos que podían ver a la Nibí fue la expresión que ésta tenía, con la cabeza abajo y sus colas quietas demostrando un estado deprimente. No es justo, desde sus ojos brotaba una leve neblina que iniciaba en sus párpados inferiores y poco después desaparecía en el aire. La alta temperatura de su cuerpo estaba convirtiendo sus lágrimas en vapor. Esta vez no es solo Naruto-chan, Kurama-kun también está siendo consumido, pronto ya no podrán oírnos. Unos leves sollozos empezaron a salir de su garganta mientras que su tristeza aumentaba al punto de que su llanto era tal que incluso unas lágrimas alcanzaban a brotar en estado líquido antes de volverse humo. ¿Por cuánto más tienen que pasar esos dos? El resto de los Bijus guardó silencio, no había nada que pudieran decir, ninguno de ellos podía siquiera pensar en ponerse en el lugar de Matatabi, pues era más que obvio que ella era la que más sufría al ver a esos dos caer cada vez más bajo. Zona este del bosque. Jura de la mía Scale había mantenido los cartones iguales entre él y el hombre de oración 6, el cual solo seguía repitiendo lo importante que era el dinero, algo que ya había comenzado a cansar al mago santo. Diablos. Sería más fácil lidiar con él si cerrara la boca. El reciente despertar de Nirvana lo tenía con prisa, pero no era como si pudiera dejar todo así sin más. El dinero, si hay dinero, todo. Oteye soltó un ensordecedor grito mientras llevaba sus manos a su cabeza en aparente agonía. No, el dinero, gurú, yo no necesito el dinero. Después de su delirio el rostro del hombro mostró una amplia pero algo perturbadora sonrisa. Todo lo que el mundo necesita es amor. Jura por su parte se había quedado más que confundido, no hallaba forma de entender lo que pasaba frente a sus ojos. ¿Qué demonios le ocurre? De repente su actitud cambió por completo, tanta fue su confusión que le fue imposible reaccionar en el momento en que fue capturado en un abrazo por parte de su enemigo. ¿Qué te pasa? Al miembro de oración 6 poco parecía importarle el hecho de que estaba incomodando al mago santo. Vamos allá, sí señor, derrotemos juntos a mis antiguos compañeros, les mostraré que lo más importante es el amor. Finalmente, después de lo que para él fueron eternos segundos, Jura pudo liberarse del agarre en que lo tenían sometido. Oye, espere, ¿qué le pasa tan de repente? Apenas se separó un metro volvió a poner sus manos en posición de guardia a esperas de un movimiento traicionero. El renovado mago parecía entender rápidamente el porqué de tal reacción. Por favor no se preocupe Jura-san, en este momento yo no soy más su enemigo. Calmo sus desenfrenados ánimos y camino hasta quedar a un lado del mago de la mía Scale y alzó la mirada hacia la luz oscura que era señal de la localización de Nirvana. Mi cambio se debe a Nirvana, ya que esta es una magia que invierte la luz y la oscuridad. Véase, las personas buenas que están en el borde a causa de pensamientos negativos pasan a verse llenas de odio y maldad. Jura demostró la gran experiencia con la que contaba al no necesitar más para llegar a su respuesta, magia que cambia los corazones de las personas. ¿Cómo es que algo tan peligroso está en un lugar así? Apretó los dientes molesto y un poco desesperado, no duró mucho tiempo inquieto y retomó rápidamente autocontrol de sus emociones. Supongo que es por eso que usted ha cambiado su forma de ser, ¿quiere decir que realmente no es malo? Jojojo, la verdad es que no. Su expresión volvió a ser una divertida y alegre mientras reía, pero esta cambió rápidamente mientras sus memorias se hundían en el recuerdo. La verdad, yo me uní a oración 6 en busca del dinero necesario para encontrar a mi hermano pequeño. Su mirada, a pesar del aspecto de su rostro, se tornó solemne y un poco melancólica mientras recordaba lo difíciles que fueron sus días de infancia, pero ahora creo que lo mejor que puedo hacer es confiar y esforzarme para encontrar a mi hermano de una manera que no lastime a los demás. El mago santo se permitió una pequeña sonrisa ante el estatuto que dio el hombre para después volver a tomar su seriedad habitual y comenzar a caminar hacia Nirvana. De cualquier forma he de apresurarme, debo de detener a Nirvana lo antes posible. Espere por favor Jura-san. Oteye alzó la voz para asegurarse de ser escuchado y ver cómo el otro hombre se detenía a trompicones. Me temo que en estos momentos hay algo más importante de lo que deberíamos ocuparnos. Giró su vista hacia su lado derecho mientras caminaba hasta estar nuevamente a un lado del estoico Jura. La razón por la que Brain estaba tan apurado en despertar a Nirvana se debía a que se percató de que el sabio estaba siendo atormentado por sentimientos negativos y si sus cálculos fueron correctos, dejó su frase al aire a esperas de no tener que ser el vocero de tan mala noticia.
Una vez más Jura se vio transitar a alta velocidad entre el desconcierto y el terror, pues gracias a la información que recientemente había aprendido sabía perfectamente a qué era lo que quería llegar. Significa que Naruto no se volverá nuestro enemigo. Su cuerpo comenzó a temblar como pocas veces lo hacía, mientras que en su mente comenzaba a calcular su situación. A pesar de que ambos somos magos santos, mucho me temo que por mí solo no sería capaz de enfrentar a Naruto Dono. No desconfiaba de su fuerza, pero él tenía la abrumadora potencia de su magia de roca de su lado, mientras que el sabio era conocido por su dominio en las variadas magias elementales de alto nivel. No era el más adecuado como su oponente. No tengo tiempo para dudar. Oteye Dono, ¿cuánto tiempo cree que tengamos? Para el reverendo era sencillo distinguir la desesperación en los ojos del mago santo a pesar de sus intentos de mantenerse tranquilo, así que optó por responder sin dar muchos rodeos. Mucho me temo que si los cálculos de Bren son correctos, el cambio ya debió haberse llevado a cabo. Un viento gélido recorrió el espacio que compartían los magos, llevándose unas cuantas hojas, así como la esperanza del mago santo de lograr hacer algo, y lamento decir que él no suele equivocarse en estas cosas. Cerca del origen de Nirvana. Tras escuchar en secreto la conversación de Natsu, Erza decidió tomar su camino e ir en busca de Heyal a pesar de lo que esto podía significar. ¿Heyal está vivo? ¿Qué se supone que deba pensar en este momento? La pelirroja andaba a paso rápido entre los árboles del bosque con dirección al pilar de luz, con la esperanza de encontrar en ese lugar al peliazul. En su mente se arremolinaban los pensamientos que tenía sobre el dichoso mago desde su infancia juntos hasta su último encuentro en la Torre del Paraíso. No puedo dejarme confundir, sea lo que sea, debo verlo con mis propios ojos. A pesar de sus palabras, la incertidumbre se la estaba comiendo por dentro. Como me gustaría que Naruto estuviera aquí, al menos él sabría qué hacer. Cerca de ahí Cobra había conseguido encontrar el rastro de Heyal y este lo había llevado hasta Nirvana. Parecía ser que todo había salido de acuerdo al plan, al menos por el momento. Bien, será mejor traer a Bren aquí antes de que el sabio llegue. El peliazul se mantenía de pie junto a Nirvana con un mirar apagado y en parte melancólico y unos ojos que solo reflejaban un vacío infinito. Heyal. Lo primero que logró alterar la serenidad del hombre desde su despertar fue un grito profundo proveniente de sus espaldas. Girándose lentamente, Heyal finalmente encaró a la persona que se atrevió a interrumpir su estancia. Parada unos metros detrás de él estaba la jadeante figura de una joven pelirroja, la cual lo miraba con una mezcla de sorpresa, miedo e ira, todo eso arremolinado en un par de ojos cafés. Erza. Por instinto dijo el nombre que desde que volvió a la vida le había estado dando vueltas en la cabeza, al igual que Naruto. El hecho de que el peliazul dijera su nombre causó un escalofrío en el cuerpo de Titania, más en el momento que lo escuchó mencionar a su rubio, cólera sustituyó su sorpresa inicial y endureció la mirada hacia el joven. Maldito, ¿qué estás tramando ahora? ¿Por qué es que te has unido a Oración 6? Responde. Erza y Naruto, una vez más eso fue lo único que salió de los labios del mago renegado, sin realmente saber que esto estaba molestando a su acompañante. Esos nombres son todo lo que puedo recordar. Para Erza todo el juego de emociones por el que estaba pasando solo la estaban agotando mentalmente. ¿De qué demonios hablas? Su última pregunta salió sin ningún signo de molestia, más bien pura incertidumbre, mientras su cuerpo temblaba ante la incómoda situación. Finalmente la mirada de Heyal se suavizó mientras dibujaba una sonrisa casi imperceptible. No puedo recordar nada antes de despertar en esa cueva, mi mente estaba completamente en blanco. Todo lo que recuerdo son esos nombres, Erza y Naruto, al igual que la localización de Nirvana. Con la corta historia del peliazul provocó un nuevo vuelco en el corazón de la joven, llevándola nuevamente hacia la molestia hasta que apretó los dientes. Tienes que estar jodiendo. ¿Me dices que no recuerdas nada de lo que hiciste? Con cada palabra daba un paso más en dirección al mago, el cual solo podía verla estupefacto. Todo ese tiempo que estuvimos en la torre, cómo nos protegimos el uno al otro, la muerte del abuelo Rob, cómo te quedaste en la torre. Finalmente quedó frente al peliazul y usando ambas manos lo tomó por el cuello de su abrigo. Cómo me engañaste a mí, a Sho y a los demás para reconstruir el sistema R, el hecho de que me secuestraste poniendo la vida de mis compañeros en peligro, el hecho de que estuviste a punto de matarme y como Simón murió por protegerme. Hablar tanto sin respirar la obligó a hacer una pausa que aprovechó para ordenar la última de las ideas que tenía en mente, con una mirada más pasiva pero temblorosa, que causó que sus ojos se humedecieran al borde de las lágrimas. Finalmente dijo el último pecado del cual culpaba a su antiguo amigo, de cómo estuviste a punto de quitarme a la persona. ¿Qué más me importa en este mundo? Una solitaria lágrima recorrió su mejilla izquierda al recordar la impotencia y soledad en el momento en que creía haber perdido al sabio de su vida. ¿Me tratas de decir que has olvidado todo eso?
El antiguo mago santo podía entender el dolor por el cual pasaba la joven frente a él y de cómo él era causante de ponerle semejante loza sobre los hombros. Ya veo, así que tú eres Erza. No necesitaba ningún tipo de respuesta, pues a juzgar por lo que escuchaba no podía haber otra persona que supiera eso sobre él. Gracias por contarme todo esto. También sé que una disculpa no servirá de nada ante lo que he hecho, pero sí te pido perdón por haberlo olvidado. Se alejó de la pelirroja caminando de espaldas hasta quedar frente a Nirvana. En este momento todo lo que puedo hacer por ti es detener a Nirvana. Al parecer el peliazul no iba a dejar de sorprender a Titania en ese día, pues la revelación de sus intenciones la dejó con la boca abierta y estupefacta. Detenerlo, pero tú, ¿por qué? ¿Para qué liberarlo si lo ibas a sellar? Con una sonrisa que reflejaba paz, Heyal miró directamente a los ojos de Erza mientras se llevaba la mano derecha a su pecho. Para detener a Nirvana de forma correcta primero debe de ser reactivada por completo. Con sus palabras unas extrañas runas comenzaron a aparecer sobre el pilar de luz al igual que en el cuerpo del mago. He fusionado la llave con mi cuerpo de esa forma al momento de cerrarla yo también desapareceré junto con ella. Pudo notar como su último estatuto sorprendió y asustó a la joven frente a él. Por favor no te preocupes, este acto solo es un intento para pagar por los pecados que he cometido aunque sea solo un poco. Estoy feliz de haberte visto antes de esto. Erza, de a poco dejó ir su cuerpo hacia atrás preparándose para su destino autoimpuesto. Por favor, discúlpame con este Naruto también. Esta vez el miedo se añadió al licuado de emociones de la pelirroja mientras veía al chico comenzar a acercarse más y más a Nirvana. Espera, tal vez realmente odiaba los actos que el peliazul había llevado a cabo. No era para nada aceptable, pero aún así le era imposible suprimir por completo ese cariño que tenía por él después de tanto tiempo juntos. Espera, Heyal, sonó más desesperada de lo que estaba realmente, o al menos eso quería creer ella. No lo hagas. Con su último grito se lanzó a intentar alcanzar al peliazul antes de que fuera demasiado tarde. Heyal por su parte solo sonrió con melancolía mientras cerraba los ojos dejándose vencer por su destino. Por favor no pongas esa cara, no lo merezco. Adiós Erza. Así finalmente cayó rendido al suelo. Todo el tiempo a ignorancia de ambos magos Cobra había estado escuchando su discusión. A pesar de que poco le importaba sus cuestiones personales no pudo evitar atemorizarse ante el hecho de que el plan del peliazul no era otro más que el de destruir Nirvana. No, esto no es bueno. Dejando su cobertura de lado se apresuró a llegar hasta donde se encontraban las runas mágicas que marcaban el sistema de destrucción de Nirvana. No podemos perder a Nirvana ahora que está tan cerca. Bren, ¿qué estás haciendo? Erza pareció ignorar por completo la presencia del miembro de Oración 6 y se apresuró a quedar de rodillas junto a su viejo amigo el cual parecía con Lucky y Napsu. El atardecer había caído sobre el valle boscoso trayendo con él una luz naranja que de a poco se volvía insuficiente para mantener la iluminación en el lugar. Poco a poco los párpados de la rubia de Fairy Tail comenzaban a abrirse a momento que pudo recuperar el conocimiento. ¿Y esto? Un poco adolorida había llevado su mano a su hombro lastimado solo para encontrarse con que este ya había sido vendado. Su pelea contra Ángel de Oración 6 no había sido fácil pues los sentimientos de sus espíritus estelares habían estado en juego, pero al final gracias a su corazón y una pequeña ayuda de Ibiki salió victoriosa. ¿Y esta ropa? También era cierto que la ropa con la que había llegado quedó destrozada, por lo cual se sorprendió en verse en tan finos ropajes. Es ropa traída del mundo espiritual princesa. A un lado de la maga de Estelar se encontraba uno de sus espíritus, tratándose de Virgo la doncella quien habló con su ya típica voz y mirada sin emoción alguna. También he sido yo la que curo sus heridas, me alegra que esté bien. A escasos 2 metros comenzaba a enderezarse el dragón Slayer de fuego, quien muy a su pesar había estado incapacitado durante todo el encuentro de su compañera después de haber caído en una trampa. ¿Dónde estamos? Poco pareció importarle el hecho de que a él también le habían hecho un cambio de ropas que estaban a juego con las de la rubia, Heyal. Apenas estuvo en sus 5 sentidos, recordó que estaba en una carrerilla por alcanzar al mago renegado. Sorpresivamente pareció relajarse y volteó a ver a su amiga con un rostro demasiado serio para él. Eso estuvo cerca, gracias Lucky, terminó su frase con una sonrisa gentil y sin pizca de malicia juguetona. Para Lucky el agradecimiento que recibió de parte del peligrosa la sorprendió demasiado al punto que sin querer terminó sonrojándose por sus palabras. ¿Qué te pasa tan de repente? Esto no es normal en ti. Desvió la mirada pues la verdad se sentía demasiado avergonzada para seguir mirando a los ojos frente a ella. Segurustaan, Virgo se burló a costilla de su maestra y poco le importó el regaño de esta última. Por ahora regresó al mundo espiritual princesa, así después de ver cumplida su tarea la Mai regresó a su hogar con un puff. Natsuru. Los dos jóvenes todavía ni se cuestionaban qué hacer a continuación cuando el potente grito se escuchó desde el cielo. Qué bueno, por fin te encuentro.
Api llegó volando tan rápido como podía y sin medirse aferró al pecho de su amigo con pequeñas lágrimas saliendo de sus ojos, tenía miedo que algo te hubiera pasado. Salamander, aunque un poco confundido en principio, terminó sonriendo mientras acariciaba la cabeza de su peludo gato. Tranquilo compañero, estoy bien, también me alegra verte. La maga estelar se permitió sonreír con ternura viendo el lindo cuadro que formaba ese dúo tan particular. Una vez pensó fue suficiente, interrumpo el abrazo con su voz. Neapi, ¿dónde habías estado? La curiosidad denotaba en su voz mientras se enfocaba en el pequeño gato. El menino azul dejó su llanto de caricatura para voltear a ver a la rubia sin dejar los brazos de su amigo, pues fue extraño. Finalmente se elevó usando sus alas hasta quedar como 1 metro por encima de las cabezas de los magos. Después de que ustedes cayeran por la cascada, me concentré en sacar a Ibiki del agua. A su mente llegó el recuerdo de cómo había batallado con el cuerpo del joven. Debido a su gran diferencia de tamaño, no le tomó mucho despertar y cuando lo hizo activó su magia para tratar de localizar a todos y encontró con la magia de Eve y Ren. Así me pidió llevarlo a donde estaban ellos, a lo cual acepté. Esta vez volvió a descender hasta quedar a la altura de los rostros de sus amigos mientras ponía cara de angustia, pero lo extraño es que poco después me pidió que lo bajara, me dijo en qué dirección se encontraban ustedes y después se fue por su cuenta. Natsu se mantenía pensando, pero la verdad es que se había perdido como a la mitad del asunto. Eso sí que es raro, porque llevaste volando a alguien más, Api. Típico de él, no tuvo ningún sentido lo que dijo con el tema que estaban tratando. A pesar de las terribles ganas que tenía de regañar al peligroso Lucky, apretó los dientes y decidió enfocarse en el relato del gato volador. Bueno, teniendo en cuenta que se trata de Ibiki-san, debe de tener un plan. Recordó las sorpresas que le había demostrado el miembro de los Trimen en el poco tiempo que había pasado con él, haciéndola suspirar, aunque no deja de ser extraño. Ya no les fue posible continuar con su charla pues un terrible temblor sacudió el lugar haciéndolos caer al piso. Prácticamente en donde estaban parados surgió un enorme pilar de roca que se comenzó a curvar hasta unirse con una estructura aún más grande que al parecer había surgido donde estaba Nirvana. Momentos atrás al oeste de Nirvana con Naruto y Rai. Desde que el resplandor de Nirvana se había vuelto visible, el trayecto del sabio no había cambiado en un solo momento, se mantenía avanzando de forma rápida aunque limitando su máxima velocidad. Bien, no puedo esperar dar con ellos, parecía tener todo el tiempo del mundo mientras en su mente maquilaba ideas de cómo se divertiría una vez se encontrara con sus enemigos. La sonrisa siniestra que había mantenido en su rostro todo este tiempo se desvaneció mientras comenzaba a bajar la velocidad hasta que quedó de pie en medio de un amplio claro de tierra. La pausa que había hecho el rubio finalmente permitió al trío de magos que le perseguía darle alcance montados en un par de tigres de hielo cortesía de León, con Sherry a su espalda mientras que el azabache venía por su cuenta en el otro felino gélido. Al fin, apenas se percató que el rubio se había detenido, Gray se bajó de su montura y trotó hasta quedar a no más de 2 metros de su compañero de gremio. Oye Naruto, ¿quieres parar por un momento? Está actuando muy extraño y no me agrada para nada. Su voz sonó amenazadora y tentativa. En este momento no sabía qué esperar por parte del Ojiazul a su espalda. Los 2 magos de la Mía Scale se mantenía a la espera de cualquier movimiento, aunque el Peliplata ya tenía sus manos en la posición característica de su magia de hielo. Naruto no se inmutó ni un instante por las palabras del pelinegro, su mirada se paseaba de forma lenta en los alrededores, hasta que finalmente se detuvo en la arbolada que se encontraba a su derecha a no más de 10 metros. No pasaron ni 3 segundos desde que fijó su mirada para que de los árboles saliera un borrón de sombras perteneciente a un pequeño cuerpo en particular. Naruto ni Wendy aterrizó con gracia en el lugar dándole una pequeña sorpresa a algunos de los presentes pero sin causar ninguna reacción en particular en el nombrado. Me alegro de, al fin encontrarte. Conforme se fue acercando al mago santo fue dejando de lado su sonrisa y sustituirla por una mueca más cercana al miedo que otra cosa. ¿Qué pasa? No solo su mirada, su presencia también resulta atemorizarte. ¿Qué le sucedió? Se acercó cada vez más lento hasta quedar a un lado de su hermano mientras recordaba lo que Oración 6 había hablado en su guarida. ¿Tendrá algo que ver con lo que dijeron esos sujetos? Estaba por preguntar sobre si se encontraba bien, pero el mago frente a ella se le adelantó. ¿Se puede saber qué te tomó tanto? Debido a la frialdad que emitían sus ojos, lo único que le faltó para sonar como el villano fue ponerle malicia a su tono de voz, pero esta fue neutra, sin siquiera un ápice de emoción, solo logrando helar la sangre de la pequeña y la gata que acompañaba a esta parada a su lado.
La pequeña Dragón Slayer tuvo que desviar la vista pues sabía que si seguía mirando a ese par de ojos las palabras que diría morirían antes de salir de su boca, pues, cuando oraciones S6 tenía, preso a mi clon, tartamudeaba en pequeños lapsos pues podía sentir la pesada mirada del rubio sobre su cuerpo dándole un nerviosismo semejante al que llegaba a sentir antes de conocer al nombrado mago. Ellos trajeron, el cuerpo de Heyal para que yo lo revitalizara, apretó sus puños con fuerza y cerró los ojos, por los cielos mismos eso había sido lo más difícil de decir a lo largo de su corta vida. Los otros 3 magos presentes en el lugar habían optado por mantenerse al margen de la discusión de los hermanos hasta que el alquimista de hielo de Fairy Tail escuchó aquel nombre que tan mal sabor de boca le dejaba. Oye Wendy, espera, por Heyal no querrás decir el mismo contra el que peleamos nosotros. Hizo una pausa en la cual la pequeña maga le respondió asintiendo con la cabeza y sin voltearlo a ver. Por favor dime, ¿que no lo hiciste? Bajó su tono de voz pero físicamente demostraba estar cada vez más alterado. Esta vez no hubo ninguna clase de respuesta clara pero el silencio hablaba por sí solo. ¿Cómo se te ocurrió hacer semejante cosa? Ese sujeto es un psicópata, por poco mata a... El potente grito de la pequeña interrumpió el regaño de Gray. La queja de dolor era bastante justa pues la pobre niña había sido alzada por sus cabellos con gran fuerza por el rubio. Wendy. Charre gritó atemorizada mientras veía a su mejor amiga ser lastimada de forma humillante por la persona que menos esperaba ser capaz de hacerle algo en el mundo. ¿Qué demonios crees que haces? Rápidamente voló para intentar liberar a la peliazul del agarre del joven mago pero no fue capaz de reaccionar cuando este la apartó dándole un golpe con el dorso de su mano libre mandándola al suelo. El sabio por su lado no daba señales de querer soltar a la pequeña e incluso la alzó aún más para que los rostros de ambos quedaran a la misma altura. ¿Tú también me traicionas? Su mirada estaba ensombrecida a causa de su cabello pero se podía notar la macabra sonrisa que tenía en la cual resaltaban sus afilados colmillos. Desde Sasuke, todos siempre dándome la espalda dejándome solo, ya no más. Alzó su mirada revelando sus ahora rojizos orbes adornados por un iris rasgado y un delineador negro por todo el contorno de sus párpados. Ya no seguiré permitiendo eso. Liberó más y más poder mágico comenzando a sacudir el área pero antes de siquiera realizar un movimiento fue golpeado por un disparo de magia de hielo la cual lo obligó a soltar a la maga de Type Shelter. Cuando había visto la acción del mago Santo León primero, se vio confundido antes de percatarse de que finalmente debía de interferir, pero para su sorpresa el pelinegro se le había adelantado disparando con su cañón de hielo. No sé qué demonios te pasó, pero ya no eres Uzumaki Naruto. La mirada de Grey demostraba cierta determinación, pero aquellos experimentados serían capaces de ver la duda en lo más profundo de su ser. Aún así, no pienso permitir que sigas lastimando a alguien tan importante para ti. Pasaron unos segundos en los que la menina blanca se ponía de pie y corría a ayudar a su compañera a reincorporarse. ¿Te encuentras bien, Wendy? La consternación estaba tanto presente en su voz como en su peludo rostro mientras usaba de sus pequeñas patas para limpiar las lágrimas de dolor y miedo que aún brotaban de los ojos de la niña. ¿Qué pasó con Naruto de repente? Ella misma debía admitir estaba preocupada por el estado del mago santo, pero siendo sincera era más el miedo que la preocupación. Por su parte el rubio comenzaba a enderezarse, recibiendo distintos tipos de miradas aunque la mayoría eran de miedo. Miró a aquellos que se habían puesto frente a él con sus temibles ojos carmesí. Todos, el mundo, ahora es mi enemigo. Sus brazos se movían en pequeños espasmos irregulares, haciendo que los huesos de sus manos tronaran. Simplemente los mataré a todos. Así se lanzó al ataque con cuchillo en mano y dio un salto para después precipitarse con la punta del arma por delante teniendo como objetivo a una inmóvil peliazul. Wendy estaba shock, incapaz de moverse o de percibir lo que sucedía a su alrededor. No puede ser, su voz no era más que un débil hilo de ruido apenas y audible. Naruto ni no, algo así. No reaccionó en ningún momento, seguía de rodillas sobre el duro suelo con la mirada puesta en el infinito ignorante del peligro que ya se cernía sobre ella. Wendy, muévete. Por suerte para la pequeña la gata no estaba tan impactada y reaccionó a tiempo para tomar a su amiga y alejarla volando rápidamente un segundo antes de que el rubio conectara su ataque. La menina voló al ras del suelo hasta quedar junto a los otros magos cercanos. Por Dios, no te quedes simplemente ahí. A pesar del susto que le provocó el peligro por el que pasó la pequeña maga Gray tuvo su respiro al verla fuera de peligro, pero aún así no perdió el tiempo. Leon, no vayas a contenerte en lo más mínimo. Creación de hielo. Lanzas. Apenas terminó de recitar su magia, picos de hielo se formaron en sus manos y se dirigieron hacia el que ahora se había vuelto su enemigo. Como se lo imaginaba, el rubio fue capaz de predecir la trayectoria de su ataque y esquivarlo sin dificultad a pesar del limitado espacio de tiempo. Esto sin duda será la más difícil de mis batallas, en más de un sentido.
El otro alquimista hielo siguió rápidamente el paso marcado en el momento en que vio fallar a su ex compañero de entrenamiento, no pensaba hacerlo de todos modos. Sherry, prepárate, a su orden. La mujer a su lado pareció salir de su trance y se preparó para entrar en combate. Creación de hielo. Dragón de hielo, utilizando su característico estilo de bestias, envió a su creación calculando un punto en el cual sería difícil esquivarlo. No debo desaprovechar ningún instante, este sujeto está a nivel de Jurasan o tal vez más. Naruto mantenía una ilegible expresión en el rostro después de esquivar el primer ataque y esperaba al gélido dragón. No será tan fácil. Alzo su cuchillo de combate y rápidamente concentro magia en este filo ígneo. El metal del arma rápidamente debió envuelto en ardientes llamas, las cuales era fácil ver su potencia. Giró su cuerpo hacia adelante haciendo una media vuelta de carro y atravesó el arma justo por el hocico de la bestia, convirtiéndolo rápidamente en una estela de vapor. Aún no es suficiente, entreténganme más. Nuevamente mostró sus colmillos en una sonrisa retadora y nuevamente se lanzó al ataque, colocando su cuchillo entre sus dientes. Leon apenas y parpadeó cuando el sabio ya estaba frente a él, el cual en un giro rápido le propinó un golpe con su antebrazo, el cual apenas y fue bloqueado, pero sin perder tiempo el rubio cambió ambos de sus brazos de posición para sujetar a su oponente por el cuello y alarlo hacia él para darle un rodillazo en el estómago, sacándole el aire y después mandarlo a rodar con un golpe de su palma derecha en la cara. Leon-sama. La desesperación de la peligrosa fue rápidamente interrumpida cuando sintió que era sujetada por la muñeca. Antes de que siquiera la mujer pudiera entender qué pasaba, fue lanzada, cayendo encima del peliplata, lastimándolos más a ambos. Gray apretó los dientes desde el momento en que vio a su viejo amigo reaccionar de manera física. Leon, no pelees cuerpo a cuerpo, estás en gran desventaja. Corrió tan rápidamente hacia enfrente mientras veía a los dos magos ser golpeados fácilmente. Maldición, si ninguno pudiera usar magia, aún superándolo en número, él no tendría problemas en darnos una paliza. Creación de hielo. Espadas glaciares. Con los fríos filos creados en sus brazos, comenzó su asalto sobre su oponente, cambiando constantemente el ángulo de su ataque. Cada una de sus arremetidas eran fácilmente esquivadas con sutil gracia, haciéndolo desesperarse. Desgraciado, dio un golpe cruzado usando ambas espadas, pero estas fueron interceptadas por el filo negro del cuchillo que el ojiazul aún mantenía entre sus dientes. Maldigua. No terminó de quejarse cuando ya había sido golpeado por ambos puños a la altura del pecho, echándolo a rodar por el suelo. La pelea se había apartado de donde se encontraban Wendy y Charlie. Esta última mantenía la vista atenta en el combate. Es obvio que no durarán mucho a este paso, aun siendo tres solo. Gray parece ser consciente de las capacidades de Naruto, pero parece cansado. Tal vez una pelea previa. Finalmente despegó la vista del enfrentamiento de los otros magos y pasó a concentrarse en su compañera. Wendy, debes de... Sus palabras se ahogaron lentamente en su boca, dejando sus labios entreabiertos mientras sus ojos le llenaban de consternación. Wendy. Para la pequeña Dragón Slayer todo lo que había pasado hasta ahora la tenía al borde de un colapso emocional. Naruto, ni él no es así. Ríos de lágrimas corrían desde sus ojos hacia su nariz y barbilla, cayendo posteriormente al suelo. Apretó sus dedos con fiereza en el suelo, haciendo pequeños surcos al momento de levantar la tierra. Ya no sé qué hacer, no puedo seguir con esto. Lo que pasaba comenzó a ser demasiado para ella. Sus acciones solo le parecían traer error tras error. Se dejó arrastrar por la desesperación hasta que sus sollozos fueron acallados por un pequeño pero seco golpe en su mejilla. Si era sincera, la menina no sabía que la había llevado a cometer semejante acto tan poco propio de ella, pero la verdad pocas opciones tenía. Ponte en tus 5 sentidos, Wendy. La cachetada más el alzar de su voz había cobrado mucha fuerza, lo cual le hizo pausarse brevemente para recuperar el aliento. No puedes dejarte vencer así sin más. Después de solo un par de equivocaciones, su voz fue perdiendo intensidad conforme veía que la maga frente a ella comenzaba a reaccionar. ¿Prometiste a Naruto convertirte en una maga de la cual se sintiera orgulloso o no? Pues ahora ese tarado necesita de tu ayuda, así que deja tu autocompasión de lado y hazlo recuperar la cordura. Nuevamente se quedó sin aliento, aunque esta vez fue por hablar sin pausa. Con respiración agitada esperó la respuesta de su amiga. De vuelta en el combate, las cosas cada vez se ponían más difíciles para los magos de hielo y la domadora de marionetas, pues sus intentos de someter a su oponente no estaban dando muy buenos resultados. Joder, no consigo pasarlo. El azabache seguía atacado usando sus espadas glaciares, pero el mismo resultado se repetía una y otra vez cuando impactaba el arma de color negro, más cuando esta era potenciada con magia de fuego. ¿De dónde demonios sacó ese cuchillo?
Mucho le molestaba que el rubio fuera tan habilidoso con un arma que ni siquiera le había visto usar. Su pequeña distracción le terminó por valer un golpe a su pierna derecha, lo que lo puso de rodillas dejándolo vulnerable. Hijo de, interrumpió su propio hilo de palabras para usar sus espadas para defenderse de un puño en seco que iba hacia su cara. La fuerza de empuje fue tal que terminó por salir rodando, aunque por suerte para él, el peliplata lo detuvo de ir más allá de 5 metros. Te debo una, Leon. Leon soltó una pequeña risita ante el comentario del mago de Fairy Tail, pero en ningún momento despegó la mirada del mago frente a él. Me debes varias, aunque no es momento para hablar de eso. Ayudó al chico a ponerse de pie para después poner sus manos nuevamente en posición para realizar su magia. Ahora bien, debemos mantenernos concentrados. Él no parece querer ponérnosla fácil. Miró el ahora rostro inexpresivo del mago santo, el cual solo se mantenía a la espera de otro movimiento. Me temo que te equivocas. A pesar de su gesto inicial, Gray no parecía muy divertido. Ese sujeto solo está jugando. No necesito verlos para saber que eso había sorprendido a sus acompañantes. No está usando su magia Sunny o a sus clones. Lo que ha estado haciendo es meramente sus capacidades físicas normales, y lo visto usar fuego más intenso que ese solo para prender una fogata. No miento en ningún aspecto, aunque la parte del fuego sí era un poco exagerado. Después de todo, se había tratado de una fogata ceremonial del tamaño de su gremio. Sherry cayó presa del miedo a unos pasos del peliplata, manteniendo a un golem de tierra frente a ella, el cual había creado para pelear, aunque no le servía de mucho pues era lento a comparación de su oponente. Entonces, ¿qué sugieres que hagamos? Apenas si alcanzamos a defendernos. ¿Qué tal si empiezas por mantener la vista en su enemigo? La siniestra voz de Naruto se escuchó alarmantemente cerca. Cuando la peligrosa giró la vista, el rubio ya estaba encima de su muñeco con un Rasengan en su palma derecha, pero a diferencia del habitual, este era de color rojo. Rasengan. Al impacto de la técnica, el golem fue reducido a polvo y sin perder tiempo se abalanzó sobre la mujer con el cuchillo. Estía listo para cortarle la garganta. Un grito se ahogó en la garganta de los tres magos por el terror a espera de que la macabra escena sucediera. Barrera de aire. Una pared de aire se formó entre la joven maga y el rubio, forzando a este último a retroceder. Tormenta polar. Un nuevo ataque gélido se dirigió hacia el sabio, el cual se vio incapaz de esquivarlo ante lo imprevisto que había sido y a la gran área que este cubría. Parece ser que llegamos en el momento justo. Quien habló había sido Ebe, el más pequeño de los Trimen. A un lado de la asustada Sherry llegó Ren, el cual al parecer había sido el responsable de defenderla. ¿Estás bien? Miró con genuina preocupación a la joven, la cual solo le pudo responder con un movimiento de cabeza debido al susto reciente. El gesto causó una leve sonrisa en el moreno. Me alegra. Poco reaccionó a que sus palabras sonrojado un poco a la chica. Los alquimistas de hielo quedaron entre sorprendidos y aliviados ante la llegada de los refuerzos no requeridos pero sí necesarios. Blue Pegasus, ¿cómo fue que llegaron aquí? No era por desagrado, al contrario. Después de su primer encuentro, Gray no se imaginó alegrarse tanto de ver a esos dos, pero sí estaba sorprendido por su repentina llegada. Ebe por su lado trotó ligeramente hasta colocarse junto al nudista azabache para así los tres quedar frente al mago santo que ya se reponía del anterior ataque. Cuando buscábamos a Nirvana vimos pasar a la pequeña Wendy volando por sobre nuestras cabezas. Como llevaba prisa decidimos seguirla y así nos encontramos con esto. Fijó su mirada el mago, al que en un principio había atacado por inercia, finalmente percatándose en el cambio en sus ojos. ¿Qué pasa con el sabio? A la última pregunta Gray solo pudo bufar molesto. No estoy seguro. Lo que sí te puedo decir es que en estos momentos es nuestro enemigo. Usando su magia creó un cañón de hielo, el cual colocó por encima de sus hombros. No vayan a dudar ni un momento al atacarlo, podría ser lo último que hagan. Recibió 3 movimientos de cabeza de manera positiva y una extraña mirada de parte del peliplata. Por su parte, Naruto se puso de pie sin muchos problemas y paseó la vista por el ahora incrementado número de oponentes. Solamente aparecen más y más. Mostró los colmillos en una amplia sonrisa mientras liberaba más poder, creando un leve manto rojizo alrededor de él. Está bien, vengan, acabaré con todos. En su última exclamación su voz sonó más siniestra de lo normal, pero también se había vuelto gutural, acercándola a la de un animal. Al momento de que el mago santo se abalanzara sobre ellos, la alianza de magos lo atacó con sus respectivas magias, y a pesar de que todos los ataques fueron esquivados con gran velocidad, consiguieron detener su avance. Por nada del mundo permitan que se acerque a ustedes, mantengan la distancia. Creación de hielo. Águila. Varias aves de hielo salieron disparadas de sus manos hacia su oponente, uniéndosele además un ataque de nieve cortesía del mago de Blue Pegasus. Ren por su lado corrió en medio círculo flanqueando al rubio y colgándose a sus espaldas. Te tengo magia de aire o cero.
A su encantamiento una barrera de aire se formó alrededor del rubio aunque su efecto no estaba claro, una vez sin oxígeno te será imposible respirar lo que te llevará a quedar inconsciente, sonrió de medio lado seguro de que su magia funcionaría, mas vio con asombro como el mago simplemente alzaba su cuchillo reforzándolo con magia de aire para después realizar cortes a alta velocidad destruyendo su magia, maldición no por nada es un mago santo, tengo miedo de que esto sea nuestro fin. A primera vista era obvio que Gray y Leon eran los más cansados pero esto no evitaba que siguieran atacando con las reservas que aún les quedaban, no podemos parar, no pienso dejar que sigas con esto Naruto. Gritó con gran fuerza atrayendo la atención del rubio hacia su persona, ambos se vieron a los ojos por un par de segundos, que bien se sintieron como horas para el azabache, no sé qué te hizo comportarte así, pero pienso traer a el sabio de vuelta. Porque tú eres un miembro de Fairy Tail. En ese momento sintió hablar como lo hubiese hecho el rubio de estar en su lugar, se percató del pequeño sobresalto que sus últimas palabras causaron en el otro mago aunque esto no duró mucho y antes de siquiera poder parpadear ya se había lanzado a atacarlo, diablos viene muy rápido. Naruto recorrió la distancia entre él y el azabache de por lo menos 50 metros en menos de 2 segundos, cállate de una vez, estiró su mano con intención de sujetar a su presa por el cuello pero antes de haber realizado su cometido sintió como un golpe proveniente de arriba golpeaba su brazo haciendo que fallara su ataque y su mano pasara por un lado del azabache, gruñó molesto y alzó la vista solo para encontrarse con un par de ojos chocolate que le veían cargados de determinación y fuerza aunque esto no impedía que reflejaran un brillo que transmitía un cálido cariño. Wendy había usado su propia velocidad para correr y saltar por encima de su hermano y con una patada en picada detener su ataque, yo te detendré, apenas su pie derecho tocó piso la pequeña se giró sobre su propio eje con gran potencia para así buscar conectar una pata giratoria con su pierna izquierda, debido a su potencia y velocidad el rubio apenas y la esquivó echando la cabeza para atrás haciéndolo tambalearse aunque esto ya se lo esperaba, Grayson pise firme. A su orden permitió que su extremidad atacante siguiera su movimiento circular hasta encontrarse con la pierna del mago de hielo, usando su nuevo punto de apoyo la pequeña se impulsó con tanta fuerza como le fue posible hacia el frente, tajo espiral del dragón del cielo. Su pierna derecha se vio envuelta en un brillo verde así como en un remolino de viento y con toda la potencia que llevaba conectó finalmente su patada en el pecho del rubio haciéndolo gruñir del dolor y mandarlo a volar un par de metros mientras giraba absorbido en un pequeño tornado. Para los presentes la demostración de fuerza de la pequeña había sido tal vez incluso más impresionante que el cambio del mismo mago santo con el que estaban peleando, veo que cuando dijo que se podía cuidar sola, no estaba exagerando, Leon dijo lo primero que se le vino a la cabeza solo para acabar con ese maldito silencio que lo estaba matando, ni siquiera la vi moverse, ¿eh? Para ese momento sacudir en el suelo llamó la atención de todos cuando de pronto una gran estructura con aspecto de araña surgió del suelo una distancia no muy lejana de donde ellos estaban, ¿qué demonios es esa cosa? Sherry gritó con fuerza al ver la monumental construcción debido a los estragos que ya habían causado tantos sucesos en su persona, necesito vacaciones ya. Los demás magos también veían el asombroso acontecimiento con un escalofrío recorriendo sus espaldas, probablemente se trate de la verdadera forma de Nirvana, Ren dio su opinión aunque no muy seguro de sus palabras. Me temo que ustedes tienen algo más de que preocuparse en este momento, Charlie regresó la atención de los demás hacia el terreno donde estaban y no fue difícil notar que aún tenían problemas. La maga de Kite Shelter no se desconcentró mucho a pesar del surgimiento de la estructura de piedra su mente estaba completamente enfocada en su hermano y en el hecho de que lo había atacado sin miramientos, he tomado una decisión, con delicadeza pasó su mano derecha por el protector que llevaba en la frente poniendo especial atención al relieve en espiral que este tenía, voy a traerte de vuelta Naruto Nii, es una promesa. Alzó sus manos y recitó un encantamiento en un murmullo para cuando terminó se vio rodeada en una luz de color verde que aunque no se notara aumentaba sus capacidades físicas en gran medida. Aunque no era muy notorio la conciencia del rubio poco a poco comenzaba a quedarse dormida evitándole reaccionar de forma humana ante el reto, te mataré Raa. Con un grito bestial se lanzó en una arremetida cargando su puño derecho detrás de su cuerpo, su movimiento fue respondido por un acto semejante de parte de la peli azul y en menos de un segundo ambos ya se encontraban en mitad del camino. Espacio mental. Aunque pareciera que se había rendido en un principio, en el momento en que Wendy había comenzado a pelear los Bijous habían vuelto a alterarse, Kurama por lo que quieras detente. Choumei golpeaba su gran cabeza armada contra los barrotes de su puerta tan fuerte como podía pero no lograba nada, no puedes permitir que Naruto lastime a su hermana, nunca se lo perdonaría Kurama.
Sin embargo, al zorro poco parecía importarle los comentarios de su hermano, y el de los demás simplemente gruñía o rugía según fuera la situación con la pelea en el exterior. Despejen. En la puerta de la celda del Ichibi había una gran cantidad de dinamita conectada por un cable a un detonador en las manos del mapache. Apretando el interruptor causó una gran explosión que solo creó humo y ruido, pues su celda seguía sin abolladura alguna. Por el amor de Kaguya, nada funciona. Se desesperó de sobremanera para después sacar una pizarra de detrás de él en la cual estaban escritas varias fórmulas ilegibles. Supongo que volveré al plan de la fusión atómica. Miraba las notas con sumo interés mientras tenía una peluca blanca despeinada sobre su cabeza. Las demás bestias poco caso le hacían al menor de sus hermanos, pues todos seguían buscando una manera de llegar con el zorro, a excepción de su enfadado vecino. Te juro, Shukaku, que si salimos de esta, quien habló fue Isoubu, quien finalmente lamentaba tener a Lunacola por vecino. Miro con terror como la enorme sala tenía cada vez más agua y esta simplemente se llenaba más y más rápido. No es bueno, no sabemos qué podría pasar si se sigue forzando la salida de uno de nosotros del cuerpo de Naruto. Volteo a ver a sus hermanos, cada uno parecía lidiar con la situación a su manera, aunque al final algo muy importante llamó su atención. ¿Dónde está Matatabi? Poco común era que el Sanbi alzara la voz, y fue gracias a esto que todos los demás Bijurus enjaulados prestaron su atención. Realmente no está, a pesar de que su visión de la puerta de la gata no era tan buena como la de Shukaku o la de Isoubu. Kokuou había estado viendo aunque sea una parte de la cabeza de la gata de fuego durante su claustro. ¿Qué está pasando? Antes de que algún otro de los Bijurus dijera algo, un estruendo los llevó a enfocarse de vuelta en el Kyuubi en el centro de la sala, solo para encontrarse con una sorpresa aún más grande. Matatabi. Todos los encerrados exclamaron al unísono al momento de ver a las dos colas embestir al zorro con todas sus fuerzas, mandándolo al inundado suelo. La Nibi se colocó en posición de combate, mientras que sus flamas ardían con casi tanta intensidad como su mirada. Tampoco pienso fallar, te traeré de vuelta, Kurama-kun. De vuelta en la pelea de Naruto y Wendy. Naruto y Wendy se habían mantenido en un cruce de puños y patadas a alta velocidad, dejando a los otros magos sin una idea clara de cómo intervenir. Oí, ¿realmente esa niña es alguien normal? El moreno de Blue Pegasus estaba incrédulo ante lo que pasaba frente a sus propios ojos. Leon era el que más tranquilo se mantenía, aunque fuese en apariencia. Sentía sudor correr por su cuerpo a causa de la tensión que generaban sus músculos al momento que veía a la niña esquivar un golpe o un tajo del cuchillo por los pelos. Esa enana es una Dragon Slayer. No era adivino, pero alcanzó a oír el último ataque mágico que la pequeña había empleado, y después de lo que veía no tenía por qué dudar. Con esa magia nunca se sabe. Recordaba su encuentro previo con el Mata Dragones de Fairy Tail y los problemas que este les había causado. Efectivamente, Charre habló desde donde se mantenía volando sin despegar su vista del combate. Wendy es la Dragon Slayer de los cielos. Su magia se distingue por su capacidad curativa y encantamientos. Aunque esto no impidió que aprendiera mucho de Naruto, no demostró emoción alguna, a pesar que por dentro estaba hecha un manojo de nervios. Hace rato que quería mandar a los otros magos a ayudar a Wendy, pero algo simplemente no parecía estar bien. Aun siendo Wendy, no debería de ser capaz de mantenerle el ritmo a Naruto por tanto tiempo. Hay algo más aquí que me da mala espina. La maga de Kite Shelter se mantenía atenta a cada uno de los ataques que iban dirigidos a su cuerpo. Cada vez es más fácil evadirlo. Comenzaba a moverse de manera más fluida mientras ella misma lanzaba combos de golpes y patadas, y esto daban en el blanco cada vez con más constancia. Se está volviendo torpe. Sea lo que sea que lo hizo actuar así, también lo está afectando en su capacidad para pensar. A pesar de todo esto, seguía teniendo problemas al momento de afrontar el cuchillo, pues nunca había practicado algo semejante. Finalmente hubo un pequeño instante en el que el rubio se quedó paralizado y no pensó en desaprovechar. Ahora, de un codazo desarmó a su adversario para después mandarlo hacia atrás de una patada en el estómago. Ahora, con todo lo que tengo, inhalo profundo llenando sus pequeños pulmones de aire. Rugido del dragón de los cielos. El potente alarido característico de la magia se impactó de lleno en el cuerpo de el sabio, haciendo que saliera disparado en el aire, levantándolo una buena cantidad de metros. Lo hizo. La exclamación de Ebe salió en una mezcla de alegría y asombro mientras veía caer el cuerpo del mago de vuelta al suelo. Wendy-chan es realmente increíble. Nadie tenía forma de refutar lo dicho por el mago de nieve, pues muy pocos podían presumir de conseguir semejante hazaña contra el sabio. La pregunta es, ¿será suficiente?
Una vez más su personalidad le permitió al Peliplata ser la voz de la razón entre el grupo. La pregunta del alquimista de hielo puso a todos en un profundo silencio conteniendo incluso sus respiraciones. No hubo movimiento hasta que Naruto volvió a levantarse del suelo con varios raspones y cortes a lo largo de su cuerpo. Sus ojos brillaban con intensidad mientras que sus bigotes comenzaban a volverse más gruesos así como sus uñas se convertían en garras. Con su rugido un gran poder mágico fue desatado en el pequeño llano de tierra en el que estaban, hilos de magia roja comenzaron a arremolinarse alrededor del rubio mientras que su cuerpo comenzaba a ser cubierto por un manto rojizo que de a poco tomaba la apariencia de un animal con 3 colas nacidas de su espalda baja. La presión era inmensa tanto que suelo comenzaba a quebrarse y el aire rugía con potencia arrancando pequeñas plantas que estaban a su alrededor. Tienes que estar bromeando, ¿hasta dónde puede llegar este sujeto? Ren usaba su propio cuerpo para proteger a Sherry de salir volando aunque de a poco los dos empezaban a ser empujados hacia atrás. Por su parte Charles se vio forzada a dejar de volar y se refugió detrás del cuerpo arrodillado de Gray. Nunca había visto a Naruto usar esta magia. La pequeña menina luchaba por mantener la vista puesta en su amiga la cual era la más cercana al epicentro de la magia, Wendy. Por su parte el pelinegro tenía una expresión cercana al miedo, pues comenzaba a darse una idea de lo que pasaba. Si esa es la bijurraje que Natsuyarza dijeron que uso en la Torre del Paraíso, estamos jodidos. La atmósfera comenzó a calmarse pero la presión causada a consta de la liberación de magia no disminuyó, haciendo que por un momento fuera difícil respirar. Ahora apoyado en sus manos quedando en 4 cual animal los ojos del rubio ya carentes de humanidad se posaron sobre la pequeña contra la que había estado luchando de un solo impulso. Se lanzó contra la niña mientras el manto a su alrededor formaba una garra gigante cubriendo toda posibilidad para huir. Wendy. El grito de Charles sonó desesperado al momento que vio a su amiga salir volando por el golpe aunque en última instancia algo pareció interponerse. Deja que mi amor te proteja. La tierra del suelo en la trayectoria de Wendy se alzó convirtiéndose en una especie de masa acuosa que bien sirvió para detener a la niña de forma gentil y evitar que se causara más daño. ¿Se encuentra bien, señorita? Para sorpresa de la alianza de magos quien la había rescatado no era otro más que Okeye. Los magos de hielo eran los más cercanos al recién llegado hombre y sin dudarlo tomaron posición de combate en su contra. Oración 6. Leon estaba desesperado mientras apretaba los dientes. Desgraciado aún van detrás de Wendy. Leon, cálmate. La orden llegó de una voz ya conocida para el Peliplata, siendo Jura quien se encontraba del otro lado del campo con su palma levantada, demostrando que él había conseguido crear un pilar de roca que alcanzó a disminuir la fuerza del impacto que recibió la peli azul. Oteye-do no está de nuestro lado. Al parecer su intervención no pasó de ser percibida ya que el rubio se lanzó en su contra cargando nuevamente una de sus gigantes garras, tomo de roca. Creó una muralla sólida frente a él reforzada con su propio poder mágico. Su defensa no soportó mucho pero lo suficiente para permitirle alejarse del trayecto del ataque, así como ahora el sabio es nuestro enemigo. No todos se veían muy convencidos con esto pero era Jura el que se lo decía. También era cierto que si el rubio podía volverse su enemigo cualquiera sería su aliado. Muy bien, de todos modos ya suficiente es con un oponente. Ebe aceptó por las malas al igual que los demás y regresaron su concentración al rubio. Oteye ayudó a la pequeña Wendy a ponerse de pie de la cual el mayor daño se mostraba en su brazo derecho el cual había perdido los vendajes que llevaba así como un notable corte en su hombro del cual brotaba un poco de sangre. Mi cambio y el del sabio se debe a causa de Nirvana. Esto llamó la atención de los que lo escuchaban en especial de la niña a su lado quien parecía esperanzada por sus palabras. Nirvana provoca que aquellos que hacen el mal con un propósito justo se vuelvan buenos mientras que a las personas buenas que cargan con fuertes sentimientos negativos los vuelve malvados. En pocas palabras cambia el bien por el mal y viceversa. Hubo un silencio en el cual los jóvenes magos asimilaban la nueva verdad sobre la situación a la que se enfrentaban. Sorprendentemente Wendy se acercó sin miedo al ahora ex miembro de Oración 6 y lo sujetaba de su túnica mostrando desesperación en su mirada. Significa que si destruimos a Nirvana Naruto ni regresará a la normalidad. Si era sincera podría estar a punto de llorar pero luchaba por mantenerse calmada. A la mayoría se le formó un nudo en la garganta al escuchar el triste sentimiento que la pequeña transmitía en sus palabras. Oteye sonrió enternecido mientras se agachaba para estar a la altura de la niña. De eso no estoy seguro, pero puedo decir que tu amor por tu hermano es muy fuerte. Acarició la cabeza de la niña con cariño creando una escena un poco fuera de lugar. Estoy seguro de que si eres tú, podrás traerlo de vuelta. Aunque sorprendida en un principio la pequeña Dragón Slayer no tardó en sonreír aliviada. Oigan ustedes. La llamada de atención de Ren hizo girar la atención tanto del hombre como al de la niña. ¿Les importaría
El moreno junto con los otros magos estaban teniendo un difícil momento peleando contra el desatado rubio que atacaba sin medir fuerza rompiendo el lugar y forzándolos a todos a defenderse. Oteye recuperó su seriedad y apuntó su mano hacia donde estaba el rubio. Protegeré el amor de Wendy-chan por su hermano, en serio. Al movimiento de su mano la tierra debajo del rubio se volvió suave para después envolver al mago deteniendo sus movimientos. Ahora. Siguiendo el comando de voz, Wendy aceleró el paso y con agilidad se colocó dentro del rango de ataque contra su hermano. Golpe de ala del dragón del cielo. Agitó sus pequeños brazos con fuerza mientras liberaba un fuerte golpe de aire que hizo retroceder al rubio, aunque se pudo notar que no le hizo mucho daño. Gray miraba satisfecho como con ayuda de sus nuevos aliados parecían empezar a salir adelante. Bien, podemos enfrentarlo pero de nada sirve si no podemos hacerlo entrar en razón. No quería admitirlo pero el solo pensar en tener que terminar con la vida de quien tanto le había enseñado le causaba un gran terror. El suelo volvió a sacudirse rompiendo la concentración del combate en la cercanía. La gran estructura que pertenecía a Nirvana comenzó a avanzar moviendo sus gigantescas patas. ¿Qué sucede con esa cosa? La están moviendo. Una persona más hizo su aparición en el lugar tratándose del último miembro de Trimen, y Vicky, la forma liberada de Nirvana es movible. Lo más seguro es que se cosa, de oración 6, hablaba entrecortado, se veía agitado después de todo había corrido una buena distancia. Necesito mejorar mi condición. Todos parecieron entender rápidamente el hecho de que semejante estructura se podía mover pero la verdad esperaban que el mago diera más información. Escuchen, Erza-san, Luki-san y Natsu ya se encuentran ahí, probablemente también está Ichiya-san, pero aún quedan enemigos de oración 6, alguien tendría que ir a... Su discurso fue cortado por lo grueso por parte de una onda de choque creada por Naruto que se dirigía hacia él. Por suerte para el mago de Blue Pegasus, Charles reaccionó a tiempo para tomarlo por la camisa y arrastrarlo lejos de una muerte segura. Me alegra por ti y tu espíritu, pero si no te has dado cuenta nosotros también necesitamos ayuda. Voló hasta colocar al joven al lado de sus compañeros de gremio. No se pueden ir todos de aquí. La alianza de magos asintió con la cabeza. Muy apenas con los que había eran capaces de detener a Naruto, pero es verdad que nuestro trabajo es derrotar a oración 6 sin mencionar que debemos detener a Nirvana a toda costa. Jura tomó la palabra manteniéndose tan tranquilo como podía, así que, solo uno de nosotros irá a asistir a Erza-tono y a los otros. Los que le escucharon intercambiaron miradas a espera de que se decidiera quién sería, aunque uno de ellos ya tenía la respuesta. Gray, Betu, Leon nombró a su amigo causando reacciones de sorpresa en los demás, sobre todo del azabache, que con la mirada ya le cuestionaba el porqué. La primer razón es porque la mayoría de los que están ahí son miembros de tu gremio. Para ti sería más fácil trabajar en equipo que a nosotros, eso tenía sentido en la mente de todos. Segundo, tú y yo usamos la misma magia, lo que sea que puedas hacerlo haré yo, y para información de nuestro enemigo ya tenemos a esta niña. Y por último, se giró para ver directamente a los ojos del pelinegro de una manera un poco amenazante. Desde que empezamos a pelear, no has podido usar todas tus fuerzas a causa de tu miedo. La última razón terminó por sacarle un grito ahogado a Gray, más por sorpresa que por indignación. ¿Cómo dices eso? El peliplata le despegó la mirada y miró a donde ahora peleaba Oteye en compañía de Sherry y Ren contra el rubio. Sé que le guardas mucho respeto a ese sujeto, lo miras de la misma forma que lo hacías con Ur. No necesito verlo para saber que eso había callado cualquier réplica que pudo haber recibido. Sin embargo, te importa demasiado como para lastimarlo, pero no lo suficiente como pelear por traerle de vuelta. Por eso digo que es mejor que vayas a ayudar a los demás, serás de más ayuda que quedándote aquí. Gray se quedó callado mientras apretaba los puños y rechinaba los dientes. Su amigo lo había leído como libro abierto, sin duda él sabía que tenía razón en todo lo que le decía. Por favor vaya Gray-san. Sorpresivamente quien trató de terminar de convencer al azabache era nada más y nada menos que Wendy. Yo me ocuparé de traer de vuelta a Naruto ni y usted por favor vaya a detener a Nirvana. Le miraba directamente a los ojos depositando en él toda la confianza que tenía. Después de todo, aquellos que abandonan a un amigo son la peor de la escoria, ¿verdad? Hubo silencio pues solo la niña y el azabache entendían el peso de esas palabras que finalmente provocaron que el mago de hielo asintiera con una sonrisa. Los demás sonrieron y Leon no dijo otra cosa mientras marchaba a unirse al ataque. Usaré mi magia para mantenernos en contacto, seguiré buscando información para detener a Nirvana, y Vicky se comprometió a llevar a cabo su objetivo, pues realmente no es como si fuera un gran peleador. Gray asintió una vez más y se enfocó un momento en la marchante Nirvana, aunque que esa cosa se mueva será un problema para Natsu. Con pesar recordó el problema de su amigo en cuanto a los transportes. A Wendy le llamó la atención el último comentario del azabache y tomando en cuenta su propia magia entendió a qué se refería. Habla de mareos por el movimiento, ¿no es así? El joven asintió por la respuesta y no necesito más, Charlie.
A su llamado la pequeña gata metió su pata en una de las mangas de su kimono del cual sacó un pequeño pergamino y se lo lanzó a la niña. Sin perder tiempo invocó un pequeño círculo mágico en la palma de su mano y lo incrustó en el pergamino haciéndolo brillar de color verde y que apareciera la palabra mágica aire escrito en él. Grayson, dele esto a Natsu-san, es magia de equilibrio, debería de ayudarlo para no marearse. Impresionado por lo que vio, el azabache solo pudo asentir mientras guardaba el pergamino en su bolsillo. De acuerdo, salió de su sorpresa y se volteó a ver a la niña una vez más. Nosotros nos encargaremos de Nirvana, tú asegúrate de que Naruto regrese a ser el mismo de siempre, quiero tener unas palabras con él. Claro, es una promesa, sonrió y después volteó a ver a la gata que volaba a su lado. Charlie, llévalo por favor. Sabía que a su amiga no le había gustado su petición, pero no la dejó reprochar. Grayson debe llegar tan rápido como pueda, también estoy segura de que podrás ayudarlos, por favor. Aunque no muy convencida de lo que le pidieron, la menina terminó aceptando a regañadientes. De acuerdo, pero por favor ten cuidado. Le dio a la niña un rápido abrazo y se controló por no llorar. Muy bien, exhibicionista, mejor respira hondo, no quiero quejas. No dio tiempo a respuesta cuando sujetó al azabache del elástico de su pantalón y se lo llevó volando a alta velocidad, ignorando los gritos de su pasajero. Wendy sonrió a las siluetas que cada vez se hacían más pequeñas. Cuídate, Charlie, recuperó su mirada llena de determinación para después girarse hacia donde los demás seguían luchando contra su hermano. Se lo prometo, Grayson. Llevó sus manos a su nuca y apretó el nudo de su protector con fuerza. Y yo nunca me retractó de mis palabras. Charles volaba hacia Nirvana llevando su carga y con una expresión molesta en el rostro. Lo siento, miró hacia abajo para ver una expresión condolente de parte del mago que llevaba. Sé que no te agrada dejar a Wendy, pero... guardarlo, cortó tajante sin permitir que siguiera hablando. Entiendo lo que dijo Wendy, así que no hay necesidad de que te disculpes o agradezcas. Soltó un largo suspiro mientras su expresión se volvía más relajada, pero mantenía la seriedad característica de su actitud. Somos magos y tenemos un trabajo que hacer, no puedo avergonzar a mi gremio. El silencio volvió entre ambas partes mientras seguían su camino. Una vez llegaron al espacio aéreo de Nirvana, Gray pudo distinguir una cabellera rubia subir por la pata de la estructura. Es Lucky, no hizo falta que lo pidiera la gata, simplemente descendió hasta el punto donde estaba la maga. Oye, Lucky. Apenas sus pies tocaron suelo, el mago de hielo se encunclilló para avanzar hasta donde estaba la rubia. ¿Estás sola? Si bien se asustó en un principio, la maga estelar rápidamente se alegró de ver a su compañero. Gray, qué bueno que estés bien. Pausó solo para intercambiar una sonrisa con el chico y continuar. Hasta hace un momento estaba con Natsu, pero como el muy tonto se mareó en el momento en que empezó a moverse esta cosa, así que decidió irse con Api y me dejaron aquí. Gray entendió rápidamente lo que le decía su amiga y no preguntó al respecto. Ya veo, supongo que tendré que buscarlo si quiero darle el pergamino que me dio Wendy. Se guardó la idea para después mientras frotaba el pergamino por encima de la tela de su pantalón. ¿Y Erza? Ante el nombramiento de la pelirroja, la mirada de Lucky se entristeció. Me imagino que andará por aquí, pero no la he visto desde que se marchó a buscar a Heyal. Con la cabeza baja no fue capaz de ver los dos pares de ojos que la miraban sorprendidos. No sé qué es lo que haya hecho, solo espero que esté bien. El azabache tragó saliva mientras apretaba las manos hechas puños. Se había olvidado por completo de ese sujeto con todo lo que había pasado. Supongo que ahora estarán bien. La estoica voz de la gata sacó a los jóvenes de sus pensamientos en Titania, haciendo que la voltearan a ver mientras comenzaba a elevarse. No olvides darle eso al tonto cuando lo encuentres. Ahora, si me disculpan, hay algo que tengo que hacer, y sin decir más se alejó de ellos volando hacia la ciudad andante. La rubia creció extrañada mientras veía a la gata perderse de su vista. Oye, Gray, ¿por qué venías con Charlie? Giró la cabeza ahora viendo directamente al chico. ¿Dónde están Wendy y Naruto? Esperó un tiempo y no le respondió, solo lo veía estar arrodillado con la cabeza agachada y su cabello ensombreciendo su mirada. Gray. Aunque frustrado, el mago de hielo sabía que había ningún bien en decir lo que sucedió. Pon atención, Lucky. Elevó la mirada revelando un par de ojos negros llenos de seriedad, asustando un poco a la chica frente a él. Esto no es fácil de decir. Sobre Nirvana. Después de su pequeño altercado con Bren de Oración 6, Erza y Heyal habían encontrado su camino hasta la parte superior de Nirvana solo para ver cómo era una especie de ciudad antigua completamente en ruinas. Vamos, debemos apresurarnos. La pelirroja llevaba el mando mientras ambos seguían caminando por el escarpado terreno. Tenemos que detener esta cosa. Mentalmente estaba comenzando a frustrarse por el bien del trabajo, sin embargo le era imposible dejar de pensar en las últimas palabras que le dijo el líder de Oración 6, ¿a qué se refería con que debería preocuparme por Naruto?
Se refiere a que tiene problemas, pero se trata de él, así que, por más que quería convencerse de que todo estaba bien con el rubio, sus sentimientos no dejaban de traicionarla. Heyal seguía a la mujer en silencio, pero más que nada porque la venía estudiando desde que comenzaron su infiltración, no le era difícil ver que algo la estaba molestando y podía decir que no tenía que ver con él, pues hace tiempo que no le prestaba atención. Erza, finalmente se armó del valor suficiente para llamar la atención de su escolta, haciendo que ésta lo volteara a ver un poco confundida. Pasó un lapso de tiempo desde que se detuvieran hasta que finalmente encontró las palabras que quería decir. Sé que no es buen momento, y que lo más seguro es que no confíes en mí, a pesar de que no desvió la mirada de la joven. Si titubeó un momento al final, si algo te molesta puedo escucharte. Eso último causó sorpresa en quien lo oía, pues parece ser que no se había percatado de que sus inquietudes eran visibles. ¿Tienen algo que ver con el sabio que Brain mencionó? Aún poseída por la sorpresa que le causó las palabras del peliazul, Titania se movió incómoda y al final fue ella quien rompió el contacto visual, girando su cuerpo y agachando la cabeza. Si incluso alguien con amnesia podía decir que algo iba mal con ella, esto realmente era un problema. Tenía que elegir entre seguir como estaba o finalmente volver a confiar en su viejo amigo. Verás, el sabio es un mago de mi mismo gremio, su verdadero nombre es Naruto Uzumaki. Pudo escuchar el carraspeo de la garganta del joven que la acompañaba, pues hasta ahora no le había dicho nada sobre ese Naruto que él vagamente recordaba. Él vino a este lugar sin que yo lo supiera, aunque no es necesario que me preocupe por él. Solo hablar del rubio había traído una sonrisa a su rostro. Él es fuerte y no suele decepcionar a las personas, siempre se puede contar con él en los momentos difíciles y también, es muy amable y cálido. Sin darse cuenta ya se había sonrojado de manera visible. Para el antiguo miembro del consejo, la coloración en las mejillas de la chica no pasó por alto, haciéndolo extrañarse cada vez más. De repente su semblante había cambiado de uno mortificado a completa paz y quietud. Se permitió un segundo de incertidumbre hasta que al fin entendió el porqué del cambio. Ya veo, tal vez ese sea el porque aún recuerdo su nombre. Una sonrisa tranquila se dibujó en sus labios mientras esperaba que la pelirroja lo volteara a ver nuevamente, y cuando lo hizo, por primera vez desde que había despertado, sonreía mostrando ligeramente los dientes. Naruto Uzumaki es esa persona especial de la que hablaste, ¿verdad? Hubo silencio y fue incómodo. El pequeño rubor en las mejillas de Erza pasó a ser una plasta de pintura roja en su cara, al igual que una estela de humo le salía por los oídos. No es así, y yo quiero decir, estaba que quería que se la tragara la tierra de la vergüenza mientras movía sus brazos a una velocidad exagerada en forma de negación entre ella y el chico. No es para tanto, jaja. Si era sincera, ni ella se estaba creyendo sus palabras. Finalmente soltó un suspiro derrotada por la situación. Vamos, hasta Heyal se dio cuenta en su condición. Soy patética. Heyal la observó y podía decir sin problemas que ya estaba mejor. Descuida, no diré nada. Por poco y comenzaba a reírse de los ojos de cordero a medio morir que le daba Erza, pero logró mantenerse sereno. Apenas, me alegra ver que ya estés más tranquila. Titania parpadeó una vez y luego otra. El joven frente a ella tenía razón, su mente se había librado de las preocupaciones. Ya veo, sonrió para sí misma y recuperando su postura miró a su acompañante. Nunca creí volver a hablar con él de esta manera. Gracias, Heyal. Su gratitud fue respondida por solo un movimiento de cabeza. Al fin los encuentro. Una voz intrusa llegó a los oídos del par de magos que tan rápido como se los permitieron sus cuerpos se giraron en busca de quien les había interrumpido. Aquí arriba, se volvió a escuchar la misma voz, haciéndoles voltear la vista hacia arriba, encontrándose con un gato blanco con alas de ángel. He de suponer que tú eres el tan famoso Heyal. A diferencia de Heyal, quien estaba sorprendido por ver un felino que podía volar, Erza pudo reconocer a la gata como la misma que había comenzado este trabajo con ellos. Tú eres la compañera de Wendy, Charre, ¿verdad? Solo vio a la menina asentir con la cabeza sin cambiar la expresión acartonada de su rostro. Cuando no le dijeron otra cosa, optó por ser ella quien hiciera la primera pregunta. Dime, ¿sabes qué pasó con los demás? Charle no respondió de inmediato, sino que optó por observar más atentamente a aquellos que tenía frente a ella. Mientras la mujer lucía consternada, el hombre simplemente se veía fuera de lugar, aunque atento a su presencia. Basta con decir que todos tienen las manos ocupadas con algo en estos momentos. Cerró los ojos y, a pesar de que le resultaba difícil debido a un debate interno, terminó por seguir hablando, pero tal vez lo más importante sea la pelea de Wendy y Naruto. Un escalofrío recorrió la espalda de Titania mientras a su mente llegaban los rostros de la pequeña niña y el rubio. ¿Están en problemas? Si es así, por favor dime dónde están, si se encuentran enfrentando a un miembro. Te equivocas.
Charles interrumpió el arrebato de la pelirroja con el suyo propio, obligando al silencio a presentarse frente a ellos. Su cara finalmente expresó algo, aunque poco le agradaba que fuera molestia. No es ningún enemigo de oración 6, Wendy está peleando contra Naruto. Volvió a apretar los ojos al recordar cómo había dejado a su amiga y a los demás atrás. Hizo uso de cuanta fuerza de voluntad le quedaba para terminar de hablar. El sabio se ha puesto en nuestra contra. Una vez dijo lo que tenía que decir, abrió sus párpados lentamente solo para ver algo que la sorprendió. Incluso Heyal parecía no dar crédito a lo que veía, pues el rostro de Erza se había vuelto una exposición de terror y tristeza en un efímero instante. De vuelta en la